Bene, intanto ringrazio sempre il dottor Pinotti, ringrazio voi. Bien, ante todo agradezco como siempre al Dr. Pinotti y también a ustedes, y agradecer a los amigos del CUN. Ya son muchos años en los que nos encontramos aquí para esta cita tan importante que en Italia sin duda se destaca por relevancia y prestigio. Extraterrestres y escrituras sagradas, una realidad antigua que aún persiste. Entonces, muchos autores, aquí vemos una selección hecha de manera muy sencilla. Se han ocupado de tratar de comprender si en las escrituras sagradas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, existen rastros de alguna presencia, digamos, no exactamente de este mundo. Ahora, el Dr. Pinotti acaba de hablar de apareamientos carnales que encontramos. En aquella frase que dice, los hijos de Dios escogieron mujeres de la tierra porque eran hermosas y procrearon. Ahora, no quiero repetir literalmente este tipo de discurso, sino abordarlo de manera un poco más amplia, porque, según mi opinión, en toda esta discusión a menudo, o a veces, queda un tema un poco pendiente, un poco en el aire, sobre si esta realidad pertenece únicamente al pasado o si, por el contrario, se ha trasladado hasta nuestros días. Obviamente, en la cultura católica existen pilares sólidos, pero a menudo, la gente, más allá de un conocimiento más o menos profundo, o incluso superficial, de estos temas, no está muy familiarizada con ciertos pasajes de las Escrituras que, de todos modos, veremos rápidamente. Entonces, primero los ángeles que son los protagonistas de este discurso. La palabra ángel viene del latín angelus y del griego ángelos y significa enviado, mensajero. Ahora, a menudo cuando se habla de ángeles, se piensa inmediatamente en un ser humano, hombre o mujer, con alas. Esta iconografía, según mi opinión, tiene un motivo específico. Estas divinidades aladas en realidad no son solo patrimonio del cristianismo, sino están presentes desde los orígenes de las civilizaciones conocidas. Un recorrido muy breve. Esta es la diosa alada Inanna. Sumeria, como veis, tiene alas. Este es el dios Haldi o Caldi. Es un dios alado, masculino, caldeo. Esta es Maat, diosa alada, femenina, egipcia. Esta es la antigua divinidad alada femenina griega, Ananke. Y hasta una civilización con la que nosotros nunca hemos tenido contacto directo, que son los mayas, al otro lado del océano, que desaparecieron aproximadamente 8 siglos antes de la llegada de los españoles, quienes encontraron sus magníficas ciudades desiertas y dominadas por la selva. Pues bien, en la ciudad maya de Ekbalam, tenemos 2 divinidades aladas mayas, y, observéis bien, iconográficamente este pueblo también las ha representado de la misma manera. Por lo tanto, hay una, digamos, característica común que, más allá del tiempo y del espacio, quienes hayan tenido contacto con estos personajes los han representado de esta forma, es decir, los han representado con alas. Más allá de la apariencia, con rasgos de aves, vemos que, en todos los sentidos, se trata de personajes absolutamente asimilables al hombre sapiens. Vamos a ver otras características de estos ángeles que se citan en la Biblia. Tomaré como ejemplo el pasaje del Génesis, donde Abraham, que se encuentra en el encinar de Mamre, con 3 de estos ángeles, uno de los cuales sería el Eterno. Y aquí hay algo que, comparado con la descripción o percepción común de esta entidad, resulta, digamos, un poco extraño. He tomado algunos extractos. Génesis 18. Abraham alzó los ojos y vio que había 3 hombres.
Abraham entró rápidamente en la tienda. Entonces suceden algunas cosas. Luego Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara, su esposa, y le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz unas tortas. Luego Abraham corrió al rebaño, tomó un ternero tierno y bueno y se lo dio a un siervo, quien se apresuró a prepararlo. Tomó mantequilla, leche y el ternero que había sido preparado, es decir, cocinado, y se los puso delante a los 3 hombres, delante de ellos, y ellos comieron. Entonces, los ángeles siempre se perciben como entidades espirituales, incorpóreas. Sin embargo, el libro del Génesis nos dice que son muy concretos. Incluso antes, apenas los encuentra, Abraham los invita a descansar, a lavarse los pies porque están polvorientos y cansados. Y luego, ellos comieron. Después, por segunda vez, estos ángeles se describen nuevamente como hombres. Aunque en la iconografía artística, como veis, tenemos 3 hombres con alas. Luego esos hombres, después de comer, se levantaron y dirigieron la mirada hacia Sodoma. Uno de ellos, que es el Eterno, se queda con Abraham. 2 de estos personajes van a Sodoma y se encuentran con el sobrino de Abraham, el profeta Lot. Y aquí los llama ángeles. 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. ¿Y Lot qué hace? Otra vez los invita a entrar en casa, a descansar, y por la noche les ofrece la cena. Entonces comen al mediodía en la casa de Abraham, y 2 de ellos comen por la noche en la casa del sobrino de Abraham, Lot. Entonces, ¿estos ángeles son hombres o son seres alados? ¿Qué son? Veamos el Nuevo Testamento. Carta de San Pablo a los Hebreos, que dice: no olviden la hospitalidad. Algunos practicándola han hospedado ángeles sin saberlo. Bueno, por lógica, si los ángeles tuvieran alas, todos los reconoceríamos. Alguien toca a la puerta, uno abre y se encuentra con alguien con hermosas alas y dice: es un ángel. En cambio, San Pablo nos dice que practiquemos la hospitalidad porque los ángeles, de hecho, son iguales a los seres humanos hasta el punto de que son genéticamente compatibles, tanto que pueden unirse con las mujeres terrestres o eventualmente con hombres terrestres y procrear. Entonces, ¿qué nos queda como lógica? Un hecho, a mi parecer, muy simple, porque hasta hoy también nosotros actuamos exactamente de la misma manera, así como actuaron o reaccionaron los antiguos, es decir, el ala es el símbolo del vuelo. Entonces, si los ángeles, es decir, los hombres que vienen del cielo, luminosos o no que fueran, no tienen alas, ¿podría ser esta una iconografía que simboliza el vuelo? Porque no vienen de aquí, vienen de otra parte. Ellos de hecho venían del cielo, en vuelo con las nubes, con los carros de fuego, para la gloria del Señor, y por lo tanto no eran de la tierra. Y también hoy nosotros, en los gallardetes de los pilotos o de los escuadrones de vuelo, helicópteros o aviones que sean, usamos el mismo símbolo, usamos las alas. Entonces podemos entender que las alas son el símbolo del vuelo tanto cósmico como dimensional. Los ángeles, siendo iguales a los hombres, se representaban con alas para poder distinguirlos. He puesto el signo de interrogación, pero en realidad lo digo como un hecho lógico, porque si en un cuadro o en una obra estatuaria el artista quiere representar a un ángel que es idéntico a un ser humano, ¿qué hace? Le pone alas. Es decir, este es un ángel porque ha llegado volando. Este concepto de esta similitud que encuentra, digamos así, mucha oposición incluso a nivel de escándalo casi, de lesa majestad, en ciertos autores y ciertas críticas, en realidad también se traslada al arte sacro. Así que si vamos a épocas todavía no sospechosas, cuando la ufología no existía, estamos hablando de la Edad Media, podemos observar esta obra artística de Carlo Braccesco, alrededor de 1500, Tríptico de la Anunciación, donde hay un ángel que no llega volando con sus alas, sino que viene con este disco dorado. Y es tan fuerte su vuelo que, como ven, la Virgen es la escena de la Anunciación, repito. La Virgen casi se protege por esta llegada inesperada. Luego la obra máxima, decimos en ese sentido, es sin duda esta obra de arte. La Virgen con el Niño y San Juanito. De autor incierto, algunos dicen que es Sebastiano Mainardi,
o Jacopo del Celayo. Es un hecho que en este cuadro siempre de alrededor de 1500 tenemos, observen aquí, en este punto una escena típicamente ufológica. Tenemos a una persona que se lleva la mano para protegerse los ojos de la reverberación del sol, y tenemos un perro ladrando. Se sabe que en muchos videos ufológicos, la reacción a veces es incluso muy agitada de los animales, perros, gallos, gallinas, etcétera, etcétera. Y tenemos algo que brilla y que seguramente no es una nube. La forma es muy clara, es discoidal. Y sigue, de hecho, lo que hoy estamos acostumbrados a ver en fotos y videos. Este está en el Palazzo Vecchio de Florencia, Esto está en el Palazzo en Vecchio. la sala de Saturno. Gracias, Roberto. Quindi la percezione o la conoscenza di una certa realtà. Entonces, la percepción o el conocimiento de una cierta realidad, probablemente a través de escuelas iniciáticas o misteriosas, de todas formas de vez en cuando aparece aquí y allá, en algunas obras para indicar que hay una realidad que debe entenderse de cierta manera, sin que esto deba ser percibido como un acto, digámoslo así, ofensivo o de descrédito respecto a lo que puede ser la fe, Dios, etcétera, etcétera. Hay una realidad que domina a los seres humanos y que se manifiesta por su naturaleza de esta manera. Vamos a ver, en la época moderna, fijémonos en los llamados contactados, que han tenido encuentros con estos seres, o con los que nosotros llamamos extraterrestres. Tomamos como ejemplo el más famoso de todos, George Adamski. En su libro Los platillos voladores, Volverán, edición italiana, en la página 117 leemos: he estado investigando, es Adamski que habla, sobre el tema, también porque los extraterrestres encontrados a menudo me hablaron de las visitas que hicieron a la Tierra en los tiempos bíblicos. Y de nuevo, página 118 leemos: siendo esta mi convicción, intentaré ahora demostrar cómo los visitantes espaciales son ampliamente mencionados en la Biblia, y cómo era una práctica común para ellos ofrecer guía y ayuda a los pueblos del mundo en la antigüedad. Intentos que hoy están repitiendo. Entonces, según lo que Adamski absorbió de la experiencia del contacto, él dice que está sucediendo exactamente hoy, en tiempos aún más oscuros y peligrosos que la antigüedad, lo que ocurrió en esa época. Es decir, seres, mensajeros, dotados de capacidades sobrehumanas, están interviniendo en la vida humana para llevar algún tipo de mensaje y también una ayuda. Son conocidas. También aquí en San Marino encontré al ex capitán Robert Salas. Las intervenciones de estos seres para bloquear las pruebas nucleares sumamente peligrosas. Vamos a otro contactado, Howard Menger, que habla de un contacto con este anciano, no de este mundo, que dice Menger, fue el encuentro más memorable de todos. De todos, cuando tuve el privilegio de conocer a uno de los seres más evolucionados proveniente de otro planeta. Y este ser le habla, le hace un largo discurso y en algún momento le dice: en el año de vuestro tiempo, 1945. No olvidemos que en 1945 se realiza en los Estados Unidos de América la primera prueba nuclear. Se detona la bomba Trinity, Trinidad. Así que, en vuestro tiempo 1945, hemos concentrado un gran grupo de servidores de nuestro Padre Infinito que habéis llamado ángeles en vuestra escritura, para ayudaros gracias a nuestra tecnología. Entonces, a la luz de estos razonamientos, obviamente habrían muchas más cosas que decir, pero trato de ir rápido para respetar los tiempos. Hoy podemos releer ciertos pasajes de la Biblia, gracias a la tecnología que nos permite de ver con nuestros propios ojos una realidad que quizás en la antigüedad se describía de cierta manera simplemente porque no existían esos conocimientos técnicos, ni mucho menos los términos. A tal propósito cito una experiencia personal mía. Yo soy sardo de origen. Mi abuelo, nacido en el 1800, que en paz descanse, llamaba a los aviones los pájaros de hierro. Y yo le decía: abuelo, son aviones. Bueno, ¿y yo qué he dicho? Los pájaros de hierro. Porque en su cultura de pastor campesino, todo lo que volaba era un pájaro. Entonces, por traslación cultural, él transfirió el término pájaro
a un objeto mecánico construido por los seres humanos, y lo llamaba de esa manera. Así que veamos y pongamos ciertos pasajes bíblicos en relación con ciertas imágenes que describen una realidad que podría ser tranquilamente la misma. Isaías. ¿Quiénes son estos seres que vuelan como una nube, como palomas hacia sus palomares? ¿Quién volaba en la antigüedad? Como habla de aquellos, obviamente el profeta se asombra, porque si se pregunta quiénes son, evidentemente no los considera pájaros. No se trata de algo de la naturaleza, porque es muy probable que él vea una situación de este tipo. Estas son dos fotos también del contactado George Adamski, donde hay una enorme nave espacial que tiene forma a cigarro, de la cual salen los platillos voladores que tienen un aspecto luminoso, porque estos seres son capaces de controlar la densidad de la materia. Para ellos, la fórmula de Einstein E igual a mc al cuadrado es reversible. Ellos pueden transformar la materia en energía y pueden retransformar la energía en materia manteniendo exactamente el mismo orden. Vamos a ver otro paso. Éxodo. Capítulo 13. El Señor marchaba a la cabeza de ellos de día con una columna de nube, para guiarlos por el camino que debían recorrer, y de noche con una columna de fuego, para darles luz, de modo que pudieran viajar de día y de noche. De día la columna de nube nunca se apartaba de la vista del pueblo, ni la columna de fuego durante la noche. Luego, en Números 9 leemos, si la nube permanecía detenida sobre la morada 2 días, 1 mes o 1 año, los israelitas permanecían acampados y no partían. Ahora, que me diga algún experto en meteorología si puede avalar que una nube permanezca 1 año detenida en el mismo lugar. Por lo tanto, se trataba de algo distinto. Entre otras cosas, en la nube estaba el Señor, que guiaba al pueblo de Israel. Entonces, si tengo que trasladar la manera de describir las cosas de mi abuelo, puede ser que la columna, digamos, oscura de día y luminosa de noche. ¿Por qué no? ¿No podría ser un objeto de este tipo? O pasando a fotos o a imágenes más modernas. Este es un avistamiento clamoroso del que habló todo el mundo. Ocurrido el 8 de julio de 2010 en Hangzhou, gran ciudad china. Veis una gigantesca astronave en forma de cigarro, como las llamamos nosotros, que incluso emite esta luz, casi una verdadera representación bíblica de la columna de fuego de antigua memoria. Obviamente, con todo esto, quiero precisarlo, no estoy diciendo que lo que escriben las Escrituras hable de astronautas de otros mundos, porque estamos hablando de algo mucho más complicado, y que hasta hoy está postulado en ciertos aspectos avanzados de la física cuántica, pero aún no es, digamos, de amplio conocimiento por parte de la sociedad civil, como el universo multidimensional, etcétera, etcétera. Veamos otro pasaje de la Biblia. Ezequiel 1, que relata su visión junto al río Quebar. Es una visión muy complicada porque Ezequiel, desesperadamente, intenta describir algo que para él es incomprensible. Tomo algunos pasajes que pueden referirse a las imágenes que he utilizado. En el centro apareció la figura de 4 seres animados, de los cuales este era el aspecto. Tenían apariencia humana, pero después tienen toda una serie de características incomprensibles. Yo miraba a esos seres, y he aquí en el suelo una rueda junto a ellos, de los 4. Su aspecto y su estructura era como de rueda en el medio de otra rueda. Su circunferencia era muy grande, y los aros de las 4 estaban llenos de ojos alrededor. Ahora, en las representaciones pictóricas, e incluso de autores modernos como Blumrich, se han desbordado, tratando de encontrar formas un poco extrañas entre medio platillo volador y medio helicóptero. A mi parecer, es solo cuestión de poner las cosas en su sitio porque, para un antiguo, estas son ruedas encima de otras ruedas. Una rueda, otra rueda, otra rueda y otra rueda más. Y estas esferas que sabemos que se mueven, se ve bien en un famoso video de Adamski,
que es el video Rodefer, se ven estas esferas moverse. Entonces, cuando el antiguo veía algo que se movía, incluso tecnológico, para él allí estaba el espíritu, porque el único movimiento que conocían los antiguos era el movimiento animal o como mucho del carrito o de un carro. Así que cuando había algo, para ellos sólido e incomprensible a nivel tecnológico, se decía que en ese algo estaba el espíritu. ¿Y los ojos alrededor? ¿No pueden ser simplemente los óculos? Pero el concepto de óculos simplemente no existía en la antigüedad. Da tutto questo scaturisce un altro ragionamento. De todo esto surge otro razonamiento. Pero si esta realidad estaba presente en los textos sagrados, es posible que existan solo estos testimonios antiguos que nos hablan de una presencia distinta. Ya en esta estatuilla, que he puesto a propósito porque me enlaza a la parte siguiente. Esta es una estatuilla colombiana donde vemos a un ser humano, extrañamente vestido para aquellos tiempos. Y estas huellas efectivamente existen. No están solo en el ámbito religioso. Así que si hacemos una brevísima panorámica, por ejemplo, estos grafitis con incluso, a modo de cómic, el sentido del movimiento, ¿veis? Aquí está el objeto discoidal. Este es el clásico movimiento que llamamos a hoja caída. Es decir, los discos, que no son velívolos, los discos son naves porque navegan sobre los campos energéticos de las bandas magnéticas de los planetas. Al menos aquellos que Adamski llama scout, es decir, son exploradores, exacto, que tienen un uso puramente planetario, no para vuelos interestelares. Aquí, estos son grafitis, así que aquí tenemos el movimiento a hoja caída y aquí tenemos justamente una traslación del objeto discoidal. Y estos grafitis están datados en más de 12.000 años. Nos trasladamos a Japón, la antigua cultura Ainu de hace unos 5.000 años, y tenemos las famosas estatuillas Dogu, de las que habló el gran científico ruso, Alexander Kazantsev. Estos seres, como veis, fuertemente escafandrados, vestidos con trajes claramente presurizados, y con unas manos extrañas que parecen casi pinzas robóticas. Veis también los ojos. Entonces, también la arqueología nos confirma que había presencias extrañas en la antigüedad. Pero todo este repertorio de conocimientos y de, digamos, hallazgos arqueológicos, permanece confinado porque no se debe perturbar la paz social, lo políticamente correcto. Pero no está solo. Digamos a nivel de estatuillas, vean. Esta es una representación japonés, rueda de fuego avistada en Japón en el 900 después de Cristo. Aquí está. Ahora, ¿por qué los romanos hablaban de los escudos ardientes? Entonces, esta realidad, en la antigüedad, no se manifestaba solo en territorio de Judea, o en Egipto cuando los hebreos estaban prisioneros o esclavos. Se manifestaba a nivel global, exactamente como está ocurriendo hoy. ¿Por qué? Porque esta aviación externa opera en la Tierra desde hace miles y miles de años. Y cuando decía que no es meramente una cuestión que pueda encerrarse y limitarse en astronautas de una NASA alienígena, no es así, porque es una realidad mucho más profunda, que encontramos, por ejemplo, en las visiones de Teresa Neumann, estigmatizada austríaca. Teresa Neumann, o alemana, tengo un lapsus. Teresa Neumann ve a una joven mujer, así que la Neumann está viendo, ella era una estigmatizada como San Francisco. Padre Pío entraba en éxtasis y veía los hechos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Aquí, la vidente ve la anunciación de María. Teresa Neumann ve a una joven mujer, casi todavía una niña, en una pequeña casa, sumida en la oración. De repente delante de ella aparece un hombre luminoso. No ha entrado, simplemente está allí. Johannes Steiner, que era testigo y biógrafo de la vidente y que estaba presente en la visión, hace una pregunta obvia. En ese momento le pregunta a Neumann, ¿tenía alas grandes? Y ella, ¿qué se te ocurre? Los hombres luminosos no necesitan alas. El hombre luminoso se inclina ante la joven asustada y habla, Shelam Lich, Miriam, Gaceta. Se trata del saludo del arcángel Gabriel. Saluda a ti, María Purísima. Entonces,
Para estos seres, que aparecen y desaparecen, ¿podemos pensar en una especie de teletransporte? En una especie de control gracias a su inconmensurable evolución con respecto a nosotros, tal vez capaz de controlar, con la sola fuerza de su pensamiento, la estructura material corporal, hasta hacerla igual a la nuestra y luego transformarla en luz, luego en energía. ¿Por qué no? También porque este planteamiento lo vemos tranquilamente en los documentos fotográficos y vídeos. Esta es una serie de fotos que ha sido tomada por el señor Antonio Giannuzzi, cerca de Lecce, en Italia, en 1975. Veamos un pequeño disco con una cúpula transparente, que del estado material pasa al estado energético. Entonces, estos seres son capaces no solo de trasladar la materia, digamos mecánica, sino también la biológica, transformarla en energía y recomponerla a su antojo. A tale proposito possiamo vedere questo video. A este propósito podemos ver este vídeo, que fue registrado por el contactado Howard Menger en las Blue Mountains, en Pensilvania, en septiembre de 1958. Y vemos claramente unas naves espaciales o ovnis, como prefieren, de forma energética o, en particular, una esfera que luego les mostraré, de forma física, luego metálica, y que luego se transforma en energía. Al final del vídeo veremos los clásicos platillos voladores en pura forma energética. El vídeo, obviamente, dado la época, fue rodado en película. Entre otras cosas, se ha visto que estos seres tienen la capacidad de controlar los fotones de luz e incluso hay un fenómeno que se llama de la luz truncada. O sea, pueden modificar y dirigir a la luz, doblarla, hacer con ella lo que quieran. Esto, ¿lo veis? Es la representación exacta de los graffiti de las cavernas de Nio, donde un disco, exactamente igual al grafito de la antigua cueva francesa, realiza un movimiento como de hoja caída. Aquí tenemos una esfera metálica, ¿ven? Se ve claramente que se transforma en energía. Y veréis salir del objeto unos rayos de luz, que luego regresan al objeto. Aquí. El movimiento de hoja caída. El objeto, ¿ven? Salen rayos de luz y luego vuelven a entrar. Entonces estos objetos son capaces de generar campos de energía que pueden aprisionar, incluso los fotones. Así que son capacidades todavía muy lejanas para nosotros para poderlas realizar a nivel científico y tecnológico. Aquí vemos el platillo volador filmado desde abajo. Esta es la parte inferior donde luego están las esferas. El objeto tiene una parte mejor dicho, más fría, digámoslo así, en la parte central, y el ala circular del disco es más incandescente. Termino haciendo hablar a los extraterrestres. Un mensaje extraído de uno de los libritos que recoge los mensajes recibidos por el Círculo Mediánico de la Paz de Berlín entre los años 50 y 60. El mensaje dice: nuestra existencia y presencia está eternamente ligada a la legislación ofrecida en el Sinaí. Como no habíais avanzado lo suficiente técnicamente, en los últimos años no hemos podido explicaros todo esto, porque no nos habríais entendido más que a Moisés y a los otros israelitas. Pero hoy también sois vosotros con vuestra técnica y vuestra ciencia en el umbral del universo, y podéis creer firmemente en la posibilidad de un dominio en el universo. Los signos que estos seres dan también se refieren a nuestra cultura cristiana. Muchas gracias. Gracias, Pierre. Gracias, Roberto.